papa diciendo que acumular cosas no sirve para nada? ¿Un líder de la Iglesia Católica recordándonos que incluso nuestra fragilidad puede ser algo sagrado? ¿Y qué hay de esa frase que soltó frente a 500,000 de jóvenes? No se conformen con menos. Esta no fue una misa común, ni una homilía tradicional. Esto fue un terremoto espiritual, y no todos estaban preparados para escuchar lo que León XIV dijo en el jubileo. En este video vas a escuchar palabra por palabra las 20 frases más polémicas que soltó el Papa León XIV durante el jubileo de los jóvenes en 2025. Algunas te van a inspirar, otras te van a incomodar, y más de una te va a dejar pensando seriamente si la Iglesia está cambiando o si está volviendo a sus raíces, porque lo que dijo este hombre en Roma, nadie lo esperaba. Y cuando digo nadie, no exagero. Había cardenales que se miraban entre ellos sin saber si aplaudir o guardar silencio. Jóvenes llorando, otros grabando con el celular temblando. Y en medio de todo, un papa que decidió no hablar desde un papel, sino desde el corazón. Vamos a repasar sus frases, pero también lo que hay detrás de cada una. Porque aquí no solo hubo palabras, hubo fuego. Frase número 1. Aspiren a cosas grandes. No se conformen con menos. Esto no es solo una frase motivacional sacada de una taza de café. Es un golpe directo al pecho de una generación que creció escuchando que hay que ser realista, conformarse con lo que hay y no soñar tan alto. Pero el Papa León XIV, en medio de un campo abierto con cientos de miles de jóvenes, dijo todo lo contrario. Dijo: aspiren a más, apunten alto, no se conformen con sobrevivir. No vinimos al mundo solo a consumir, a repetir rutinas, a coleccionar seguidores o acumular likes. Y lo dijo con una firmeza que cortaba el aire. Lo que proponía no era ambición vacía, sino santidad. Pero no una santidad de estampita, no de esas que parece imposible de alcanzar. Hablaba de una santidad que se construye desde lo cotidiano, desde lo humano, una que incomoda, que exige, una que nos obliga a dejar de conformarnos con una vida a medias. Y claro, esto no cayó bien en todos los sectores, porque hay quienes prefieren una juventud dormida, dócil, entretenida, pero cuando un papa le dice a una generación entera, no se conformen con menos, está encendiendo una chispa que puede volverse incendio. Frase número 2. Comprar, acumular, consumir no es suficiente. ¡Boom! En una época donde todo gira alrededor del tener, León XIV suelta esta bomba. Frente a miles de jóvenes, muchos de ellos con el último iPhone en el bolsillo y zapatillas de marca, el Papa suelta una verdad incómoda. No basta con comprar cosas. No basta con llenar el carrito. No basta con vivir esperando el próximo delivery o el próximo descuento. Y lo dice sin rodeos. La plenitud de la vida no depende de lo que acumulamos, sino de lo que sabemos acoger y compartir con alegría. Esa última parte, con alegría, no es menor, porque no se trata solo de dar, sino de hacerlo sin soberbia, sin mostrarlo, sin convertir la caridad en contenido. Esta frase fue recibida con aplausos y con incomodidad, porque obliga a mirarse al espejo, a preguntarse qué tanto sentido tiene todo lo que compramos, todo lo que almacenamos, todo lo que guardamos por si acaso. Y lo más fuerte es que no venía de un activista de izquierda, ni de un joven rebelde, sino del Papa. Frase número 3. La fragilidad forma parte de la maravilla que somos. Esta frase fue quizás una de las más humanas y de las más potentes, porque en un mundo que nos exige estar siempre bien, ser siempre productivos, mostrar solo lo bueno, esta frase fue un descanso, una pausa, un susurro que nos dice: está bien no estar bien. León XIV habló de cómo la naturaleza misma es frágil, de cómo el campo, en invierno, parece apagado, muerto, pero en realidad está vibrando bajo tierra, preparándose para explotar en colores. Y así también somos nosotros. Aceptar nuestra fragilidad no es rendirse, es entender que incluso nuestras grietas pueden ser fértiles, que el dolor no nos hace menos, que la debilidad no nos aparta de Dios, sino que nos acerca. ¿Cuántos jóvenes y adultos necesitaban escuchar esto?
¿Cuántos viven sintiendo que si no son fuertes, no valen? Pues bien, León XIV les dijo lo contrario. Frase número 4. No hemos sido hechos para una vida donde todo es firme y seguro. Otra que dolió, porque todos queremos estabilidad. Todos soñamos con tener todo bajo control. Pero el Papa fue claro, la vida no es así. Y no fue un mensaje derrotista. Al contrario, fue un llamado a la aventura, al riesgo, a la fe real. Porque solo se necesita fe donde hay incertidumbre. Lo más impactante es cómo lo dijo. Como quien te mira a los ojos y te cuenta una verdad que él mismo ha vivido. Hablaba desde la experiencia, no desde la teoría. Y eso se notaba. Este Papa no está hablando desde una torre de marfil. Está hablando desde el barro, desde la calle, desde la fragilidad asumida. Frase número 5. Oremos por la paz y seamos testimonios de la paz de Jesucristo. Sí, orar por la paz puede sonar genérico, pero no en boca de León XIV, porque lo dijo justo después de gritar junto a miles de jóvenes, queremos la paz en el mundo. Y luego añadió esto, que la paz no es solo algo por lo que se reza, sino algo que se vive, que se contagia, que se testimonia. Y lo dijo justo cuando en Ucrania y Gaza los jóvenes estaban muriendo, justo cuando en varios países los cristianos eran perseguidos. No fue una frase de ocasión, fue una declaración de guerra a la guerra. Este Papa no pide rezar como excusa, pide rezar como impulso, como gasolina para actuar. Y eso incomoda, porque nos pone en movimiento, porque nos hace responsables. Frase número 6. Efatá, que significa ábrete. Esta palabra es una invitación a no encerrarse ni aislarse, sino a comunicarse y relacionarse con los demás de un modo nuevo. Pocas veces una palabra tan corta ha dicho tanto. El Papa rescató esta expresión que aparece en el Evangelio, cuando Jesús sana a un hombre sordo, efatá, que significa ábrete, pero no la usó como una anécdota teológica, ni como una referencia histórica. La soltó con fuerza, en medio del bullicio, como quien sabe que está diciendo algo que más de uno necesita oír. Ábrete. ¿A qué? ¿A quién? A todo lo que evitamos. A la vida, al otro, al dolor ajeno, a la conversación sincera. León XIV no hablaba solo de abrir los oídos o la boca. Hablaba de abrir el corazón. Porque en un tiempo donde muchos se han convertido en islas aislados en su propio mundo, encerrados tras pantallas, protegidos por filtros, esta palabra es un llamado urgente. A salir de la burbuja, a romper la barrera del ego, a dejar de protegernos tanto para empezar a vivir de verdad. Y claro, esto incomoda, porque abrirse duele, porque abrirse implica dejar entrar al otro, con todo lo que eso significa. Significa aceptar el riesgo de ser herido, malinterpretado, rechazado, pero también es el único camino hacia algo auténtico. León XIV lo sabe. Y por eso no lo dijo como quien aconseja desde lejos, sino como quien ha tenido que abrirse muchas veces, incluso cuando no quería. Frase número 7. En el mundo de hoy, donde estamos hiperconectados, tantas veces bombardeados de imágenes y mensajes que nos provocan emociones contradictorias, podemos tener la tentación de cerrarnos en nosotros mismos. El Evangelio nos invita a una comunicación profunda con Dios y con los hermanos. Esta frase no es una crítica genérica a la tecnología. No es un discurso boomer sobre cómo todo tiempo pasado fue mejor. Es una radiografía exacta del alma contemporánea. León XIV no está en contra de los celulares. Está en contra del vacío. De esa sensación de estar conectados a todo, menos a nosotros mismos, a Dios, a lo que de verdad importa. Él habla de la hiperconexión como un ruido constante, como si estuviéramos todo el día con un altavoz dentro de la cabeza. Imágenes, notificaciones, opiniones, polémicas, reels, noticias trágicas, videos virales, todo en segundos, todo sin filtro, todo nos sacude pero nada nos transforma. Y en medio de ese caos, este Papa se atreve a pedir silencio, a pedir profundidad, a pedir menos scroll y más alma, a pedir que nos volvamos a comunicar con el otro de verdad, no solo con likes, no solo con reacciones, con palabras, con gestos, con presencia. Y eso, en 2025, es una revolución, porque hoy el enemigo no es la violencia visible,
es la desconexión invisible. Es esa soledad que sentimos incluso rodeados de gente. León 14. Con esta frase, está diciendo lo que nadie se anima a decir, que muchos viven anestesiados, que hemos confundido estar informados con estar vivos, que hace falta bajar el volumen del mundo para poder escuchar algo más grande. Frase número 8. Queridos jóvenes, toda persona desea naturalmente esta vida buena, como los pulmones tienden al aire. Pero cuán difícil es encontrarla. Cuán difícil es encontrar una amistad auténtica. Esta frase tiene algo profundamente existencial, porque no está hablando solo de fe, sino de lo más básico, el deseo de vivir bien, de tener paz, de sentirse acompañado. Y lo dice con una metáfora hermosa, así como los pulmones buscan el aire por instinto, el alma busca el sentido, el amor, la bondad. Pero lo más potente no es lo que dice, sino lo que reconoce, que es difícil, que encontrar una vida buena no es fácil, que tener amigos de verdad es cada vez más raro, y lo dice sin disfrazarlo, sin dar soluciones mágicas. Lo dice como quien ha visto muchas personas rotas, muchos jóvenes perdidos, muchos que sonríen por fuera y gritan por dentro. Este reconocimiento tan humano, tan honesto hizo que muchos se sintieran vistos. Porque sí, todos buscamos esa vida buena, pero muchos ya no creen que exista, o creen que no es para ellos. León 14, con esta frase, no está prometiendo milagros. Está diciendo, te entiendo. Y a veces, eso es lo único que alguien necesita escuchar. Frase número 9. Ninguna amistad es fiel sino en Cristo. Esta frase, para algunos, fue una bofetada, porque toca uno de los temas más sagrados para esta generación, la amistad. Y el Papa no dijo que las amistades humanas sean malas. Lo que dijo es algo más profundo, que solo en Cristo una amistad puede alcanzar su fidelidad más plena. ¿Por qué? Porque Cristo no traiciona, porque Cristo no usa, porque Cristo no manipula, porque su amor no es transaccional. No se basa en me das, te doy. Él ama sin esperar nada. Y cuando una amistad se construye desde esa raíz, desde ese modelo, puede resistir todo. Esta frase no invalida las amistades que no tienen fe, pero sí nos invita a revisarlas. ¿Qué tan profundas son? ¿Qué tan honestas? ¿Qué tan libres de ego, de celos, de competencia? Porque, aunque cueste aceptarlo, muchas amistades de hoy son frágiles, son utilitarias. Y León 14 se anima a decirlo. En un mundo donde los vínculos son cada vez más líquidos, más superficiales, más breves, esta frase es una invitación a volver a la roca, a volver a esa amistad que no se rompe con una discusión, que no desaparece con una crítica, que no se agota con el tiempo. Solo en Cristo, dice el Papa, la fidelidad encuentra su raíz más profunda. Frase número 10. La valentía de elegir surge del amor que Dios nos manifiesta en Cristo. Aquí, el Papa da en el blanco de un problema que atormenta a millones de jóvenes: la parálisis, la incapacidad de elegir, el miedo al error, la ansiedad por el futuro. Y entonces, él dice, la valentía no viene de la fuerza, ni de la experiencia, ni de los consejos de TikTok. La verdadera valentía nace del amor. Cuando uno sabe que es amado de verdad, no por lo que hace, no por lo que tiene, no por cómo luce, entonces se atreve a decidir, a tomar riesgos, a decir sí o no con libertad. Porque ya no tiene que demostrar nada, porque ya no tiene que ganarse el amor, ya lo tiene. Esta frase es una llave, un mapa, una salida. Porque muchos viven buscando certeza cuando lo que les falta es amor. León 14 está diciendo que solo quien se sabe amado puede vivir sin miedo, puede equivocarse sin hundirse, puede empezar de nuevo sin vergüenza, porque su identidad no depende del éxito, sino de una verdad más grande, que Dios lo ama, punto. Y eso, dicho por un papa, delante de cientos de miles de almas sedientas, fue dinamita. Frase número 11. La amistad con Cristo, que está en la base de la fe, no es solo una ayuda entre muchas otras para construir el futuro, es nuestra estrella polar. Esta frase puede parecer simple a primera vista, pero si la miras de cerca,
tiene un poder brutal. León 14 no está diciendo que la amistad con Cristo ayuda, como quien dice que meditar es útil o hacer yoga relaja. No, lo está poniendo como el centro, como la brújula, como el único norte verdadero. Cuando dice estrella polar, no está hablando de poesía, está hablando de orientación, de dirección. Está diciendo que, en medio de tanta confusión, en un mundo donde todo cambia a una velocidad loca, donde todo se relativiza, Cristo es lo único que no se mueve, es el punto fijo. Y eso incomoda, porque muchos quieren una fe que se adapte, que cambie según el viento, pero el Papa no está ofreciendo una fe líquida, está ofreciendo una amistad sólida. Y además, usa una palabra muy potente, amistad. No dice relación, ni doctrina, ni estructura, dice amistad, porque eso es lo que Cristo quiere con cada uno. ¿Y qué implica una amistad real? Tiempo, diálogo, intimidad, compromiso. No es algo automático, no es solo creer en Dios como quien marca una casilla en un formulario. Es una relación viva, personal. Y si esa amistad está en el centro, todo lo demás se ordena, todo cobra sentido, todo se ilumina. Por eso esta frase es tan fuerte, porque te obliga a revisar tu mapa. ¿Qué estás usando como guía? ¿Tu miedo? ¿Tu ambición? ¿Tu ideología? ¿Tu ego? El Papa dice, probá con Cristo. No como parche, como norte. Frase número 12. Aprendamos a comunicarnos para evitar herir a los demás con nuestras palabras. Esta frase tiene una profundidad que muchos pasaron por alto. Porque no se trata solo de hablar bonito o ser más educados. León 14 está apuntando a la raíz de muchas heridas modernas, la lengua, las palabras que decimos sin pensar, los comentarios que soltamos por impulso, los juicios disfrazados de sinceridad, los chistes crueles, las críticas destructivas. Y es que en tiempos de redes sociales, donde todo se publica, se comenta y se viraliza en segundos, esta frase cae como una alarma, porque muchos se han olvidado que las palabras tienen peso, tienen poder, pueden levantar o destruir. El Papa no está pidiendo silencio, está pidiendo conciencia, está pidiendo un lenguaje que construya, no que hiera. Y lo dice especialmente a los jóvenes, que han crecido en un entorno donde la agresión verbal se ha normalizado, donde el bullying, el hate, los comentarios hirientes ya ni sorprenden, pero también es un llamado a la empatía, a pensar antes de hablar, a recordar que del otro lado hay una persona, con historia, con heridas, con sensibilidad. Esta frase, dicha por alguien con tanta autoridad moral, es un llamado a una nueva forma de habitar el mundo, con palabras que sanen. Frase número 13. Para reconocer verdaderamente a Jesús hay que recorrer un camino. Hay que estar con Él y atravesar también su pasión. Esta fue una de las frases más fuertes teológicamente y emocionalmente, porque nos recuerda algo incómodo, que no hay resurrección sin cruz, que no hay experiencia verdadera de Cristo sin pasar por su pasión, que no se trata solo de ir a misa o hacer oraciones, sino de caminar con Él, también cuando duele. León 14 no promete una fe fácil, no edulcora el Evangelio, lo presenta en toda su verdad. Con gozo, sí, pero también con lucha. Con gloria, sí, pero también con lágrimas. Porque quien quiere conocer a Jesús solo desde la alegría, se está perdiendo la mitad del camino, o más. Y lo más revolucionario es que el Papa no lo dijo como una carga, lo dijo como una invitación, como si atravesar la pasión con Cristo fuera una forma de intimidad, de unión, de amor profundo. Porque Jesús no quiere fans, quiere compañeros de camino, quiere gente que esté con Él también cuando todos se van. Esta frase le sacó brillo a algo que muchas veces se oculta en los discursos modernos, el valor del sufrimiento vivido con sentido. No el sufrimiento absurdo, ni el dolor por el dolor, sino ese que, abrazado con Cristo, transforma, purifica, ilumina, redime. Número 14. Pidamos al Señor que podamos aprender a comunicarnos con honestidad y prudencia. Otra vez vuelve el tema de la comunicación. Y no es casual, porque León 14 sabe que muchas de las crisis actuales familiares, políticas, eclesiales,
tienen su origen en la palabra mal usada, en la mentira, en la manipulación, en la imprudencia, en decir sin pensar, en hablar para imponerse, no para entender. Por eso, esta frase no es solo un consejo práctico, es una oración, una súplica. El Papa no dice háganlo, sino pidamos al Señor, porque sabe que no es fácil, que requiere gracia, que requiere trabajo interior. La combinación de honestidad y prudencia es clave, porque uno puede ser honesto y cruel, y también puede ser prudente, pero cobarde. León XIV pide las dos cosas: decir la verdad sí, pero con sabiduría; hablar claro sí, pero sin destruir; comunicar sí, pero con amor. En un mundo de extremos donde o se grita o se calla, donde o se ofende o se evita el conflicto, esta frase propone otro camino. El camino de Cristo, el de la verdad dicha con ternura, el del coraje sin arrogancia, el de la palabra justa en el momento justo. Phrase número 15. Oremos por todos aquellos que han sido heridos por las palabras de los demás. Esta frase completa la anterior. Es como si el Papa dijera: ya que hablamos del daño que hacen las palabras, pensemos en los que ya fueron heridos, porque hay millones, y algunos nunca lo dicen, pero siguen cargando con esa frase cruel que les dijeron hace años, con esa burla, con ese insulto, con esa humillación. Y lo peor es que muchas de esas heridas vienen de personas cercanas, padres, hermanos, amigos, profesores, incluso sacerdotes. León XIV, con esta frase, pone el dedo en una llaga que muchos callan y pide oración, no para justificar, sino para sanar, para que Dios haga lo que nosotros no podemos, restaurar el alma herida. Pero también esta frase tiene una segunda lectura. Nos invita a revisar si nosotros hemos sido los que hirieron, si nuestras palabras dejaron marcas, y si es así, a pedir perdón, a reparar, a hablar de nuevo, a sanar lo que rompimos. Es una frase breve, pero devastadora, porque te hace recordar, te confronta, y al mismo tiempo te ofrece una salida, una esperanza, porque donde hay oración, hay sanación. Frase número 16. Oremos por la Iglesia, para que nunca falte en su tarea de llevar a las personas a Jesús, para que puedan escuchar su palabra, ser sanadas por ella y convertirse, a su vez, en portadoras de su anuncio de salvación. Esta frase encierra una crítica y una esperanza, porque cuando un papa dice que nunca falte en su tarea, está reconociendo que a veces ha faltado, que la Iglesia, como institución, ha cometido errores, ha callado cuando debía hablar, ha hablado cuando debía escuchar, ha herido en lugar de sanar, ha alejado a muchos en vez de acercarlos a Jesús. Pero León XIV no se queda en la queja, hace una súplica, ora por una iglesia que vuelva a su esencia, llevar a las personas a Jesús, no a sí misma, no a estructuras, no a reglas vacías, a Jesús, el único que sana, el único que salva, el único que transforma de verdad. Y lo más bello de esta frase es la cadena que propone: primero escuchar la palabra, luego ser sanado y por último, convertirse en testigo. Es un proceso, un camino, una transformación, no instantánea, sino real, paso a paso, humana, viva. Este mensaje incomoda a quienes quieren una iglesia que controle, que imponga, que tenga respuestas para todo. Pero para León XIV, la misión de la iglesia no es tener razón, es mostrar el rostro de Jesús. Y eso lo cambia todo. Frase número 17. Queridos jóvenes, ustedes son este mensaje y tienen que seguir dando esperanza a todos. Aquí el Papa da un giro impresionante, porque no está diciendo que los jóvenes deben recibir un mensaje, está diciendo que ellos son el mensaje. Esto cambia completamente la narrativa. Ya no son solo oyentes, ya no son espectadores, son protagonistas, son cartas vivas que el mundo está leyendo. Y eso es un peso, pero también un honor. Y además, usa la palabra clave, esperanza, no cualquier cosa, no éxito, no fama, no confort, esperanza. En un mundo que se está cansando de esperar, el Papa les dice a los jóvenes: no se rindan, sigan siendo luz, sigan creyendo, sigan mostrando que otro mundo es posible.
Pero esto también incomoda, porque cuando un líder espiritual deja de hablar solo desde el púlpito y les dice a los jóvenes, ustedes son el mensaje, les está pasando el micrófono. Les está diciendo, ahora ustedes. Y eso da miedo, pero también poder, libertad, responsabilidad. Esta frase es un salto. Es el momento donde el Papa deja de hablar a los jóvenes y empieza a hablar con ellos, como iguales, como compañeros de misión, como voces vivas de esperanza. Frase número 18. El mundo necesita mensajes de esperanza. Podría sonar obvia, incluso repetida, pero en boca de León XIV no es una frase decorativa. Es un grito de urgencia, porque estamos en una era saturada de mensajes, pero vacía de esperanza. Todo el tiempo recibimos información, pero casi nunca recibimos consuelo. Todo el tiempo nos dicen lo mal que está el mundo, pero pocos nos recuerdan que aún hay belleza, bondad, ternura. Y el Papa lo dice como una advertencia, como si dijera, cuidado, porque si el mundo no encuentra esperanza, buscará cualquier cosa. Buscará en el odio, en el fanatismo, en la violencia, en el nihilismo. Por eso su llamado no es a producir más contenido, es a ser portadores de algo distinto, de algo que no se compra, ni se fabrica, ni se viraliza por algoritmo, algo que nace del corazón tocado por Dios. Cuando Él dice que el mundo necesita esperanza, no está hablando solo del hambre, la guerra o la pobreza. Está hablando del alma, de esa tristeza profunda que muchos llevan sin saber por qué, y que solo se alivia cuando alguien una palabra, una mirada, una oración les recuerda que no todo está perdido. Frase número 19. Con su ayuda, al regresar a sus países en los próximos días, sigan caminando con alegría tras las huellas del Salvador y contagien con entusiasmo y fe a quienes se encuentren. Esta frase es el cierre perfecto de una semana inolvidable, porque el Papa no quiere que todo termine en Roma. No quiere que el jubileo sea solo una emoción bonita, quiere que se convierta en una misión. Que cada joven al volver a su casa, a su rutina, a su barrio, se convierta en testigo, en semilla, en chispa. Y lo pide con una clave, alegría. No rigidez, no cara larga, no superioridad moral, alegría. Porque no hay nada más creíble que una persona alegre. Una persona que no necesita fingir, porque su fe la llena de verdad, de paz, de fuego. También habla de contagiar, no de imponer, no de obligar, de contagiar, como quien vive tan profundamente algo que lo irradia, que lo transmite sin forzar, como una fragancia, como una música que otros quieren seguir. Esta frase tiene algo de despedida y algo de comienzo. Porque marca el fin del jubileo, sí, pero también el inicio de una nueva etapa, donde los jóvenes dejan de ser audiencia y se convierten en protagonistas de una historia que sigue escribiéndose. Frase número 20. Estamos con la gente joven de Gaza y con los jóvenes de Ucrania. Esta fue la más política y quizás la más polémica, porque no fue una frase diplomática, no fue una declaración medida, fue un acto de empatía, de humanidad, de toma de posición. Y claro, incomodó a gobiernos, a sectores, a quienes querían un papa neutro, callado, decorativo. Pero León XIV no fue electo para agradar, fue llamado a ser pastor. Y un pastor nunca abandona a sus ovejas, aunque estén lejos, aunque estén en guerra, aunque el mundo las ignore. Cuando él dice, estamos con los jóvenes de Gaza y de Ucrania, está abrazando a los que han perdido todo. A los que duermen bajo bombas, a los que ya no tienen escuela, casa, país, a los que siguen creyendo en Dios, mientras todo a su alrededor se cae. Y al decirlo en un evento mundial, frente a jóvenes de 146 países, no solo consuela, también denuncia, también incomoda, también exige que no nos acostumbremos a la guerra, que no miremos para otro lado, que recemos, sí, pero también actuemos. Esta frase fue una de las más ovacionadas y también una de las más debatidas, porque tocó una herida abierta. Pero eso hacen los verdaderos líderes. No tapan el dolor, lo nombran, lo abrazan y lo convierten en oración. Todo lo que acabas de escuchar no fueron frases sueltas, no fueron palabras bonitas dichas al azar, fueron declaraciones. Y cada una de ellas,
aunque en apariencia sencilla, tuvo efectos reales. Porque estas frases se dijeron en un momento histórico, frente a una audiencia global. Y lo más fuerte de todo es que muchas de ellas no se esperaban, ni por los jóvenes, ni por los obispos, ni por la curia romana. Aquí es donde empieza el verdadero desafío, porque cada frase tuvo eco, cada frase tuvo una consecuencia. Algunas generaron lágrimas, otras incomodidad, algunas sacaron aplausos sinceros, otras silencios tensos. Y no fueron pocos los que tras escuchar al Papa en Tor Vergata se preguntaron, ¿hacia dónde está yendo esta iglesia? La primera gran incomodidad llegó por el tono directo de León XIV. Este Papa no usó lenguaje diplomático, no adornó sus ideas con fórmulas litúrgicas, habló como se habla en la calle. Y eso, para muchos, fue un escándalo, porque están acostumbrados a papas que se expresan desde lo alto, con distancia, con solemnidad. Pero León XIV no es ese tipo de líder. Él bajó del estrado, caminó entre los jóvenes, les tocó el hombro, les habló como si fueran sus hijos. Y esa cercanía fue vista, para algunos sectores, como una falta de dignidad papal. Hubo incluso cardenales, esto se supo después, por filtraciones internas que consideraron algunas frases como peligrosas. ¿Por qué? Porque cuando un papa habla de no conformarse con menos, de que la iglesia ha fallado, de que la amistad verdadera solo se encuentra en Cristo, está desafiando estructuras, está señalando grietas, está empujando hacia una renovación que muchos no quieren. El segundo gran desafío fue la reacción del mundo exterior. Mientras en las redes sociales se viralizaban las frases del Papa, no tardaron en llegar las críticas. Desde sectores más laicistas lo acusaron de disfrazar política con espiritualidad. Desde corrientes más conservadoras dijeron que estaba diluyendo el evangelio. Otros lo llamaron populista. Incluso hubo editoriales en medios europeos donde se cuestionaba su insistencia en hablar de paz sin condenar con nombre y apellido a los culpables de la guerra. Pero lo más tenso ocurrió dentro de la propia iglesia. Hubo obispos que no sabían cómo interpretar algunas de sus expresiones. Por ejemplo, cuando dijo que la fragilidad forma parte de la maravilla que somos, algunos lo consideraron una frase demasiado ambigua, abierta a interpretaciones psicológicas más que teológicas. Hubo reuniones informales entre altos cargos donde se debatió si el Papa estaba abriendo la puerta a una espiritualidad demasiado emocional, centrada en el individuo. Y ahí está el núcleo del problema. León XIV está llevando a la iglesia a hablar de alma, de corazón, de heridas, de deseo de amar y ser amado. Está sacando la fe del púlpito para ponerla en el barro de la vida real. Y eso, aunque para muchos es refrescante, para otros es desconcertante. Un tercer desafío fue que muchos no están preparados para este lenguaje de verdad. Porque cuando el Papa dice que la valentía de elegir nace del amor, está desarmando una mentalidad basada en el deber, en la culpa, en el tienes que. Y eso descoloca, porque por siglos, muchas generaciones crecieron dentro de una iglesia que hablaba más del pecado que del amor, más de la norma que de la compasión, más del miedo al infierno que del gozo del cielo. Y ahora aparece un papa que dice, el centro es la amistad con Cristo. No el castigo, no el juicio, la amistad. Eso trastoca todo. Por supuesto, para muchos jóvenes fue un alivio, una bocanada de aire fresco, pero para otros, incluso entre los fieles, estas palabras parecían casi herejía. ¿Dónde queda la autoridad? ¿Dónde queda la doctrina? ¿Dónde queda el deber? El desafío, entonces, es este. ¿Puede la iglesia hablar desde el corazón, sin perder la verdad? ¿Puede ser tierna sin ser débil? ¿Puede ser empática sin diluir el mensaje? León XIV parece convencido de que sí, pero no todos piensan igual. Y eso nos lleva a otro punto clave, el miedo. Porque muchos dentro de la iglesia, obispos, sacerdotes, laicos comprometidos, tienen miedo. Miedo de que los cambios que este papa impulsa terminen desdibujando la identidad de la iglesia. Miedo de que, por querer acercarse al mundo, se pierda la esencia. Miedo de que se deje de hablar del pecado, del sacrificio, de la verdad absoluta. Y León XIV lo sabe. Por eso cada una de sus frases es una provocación, pero también una medicina. Este papa no está hablando para agradar,
está hablando para sanar. Y como toda medicina verdadera, al principio arde. La gran pregunta que muchos se hacían después del jubileo era esta: ¿fueron solo palabras bonitas? ¿O estamos frente al inicio de una nueva etapa en la Iglesia Católica? Porque algo quedó claro para todos los que estuvieron en Tor Vergata. El Papa no solo habló, sembró. Y lo que sembró ese fin de semana está empezando a brotar. Y no todos están preparados para lo que está emergiendo. Por ejemplo, los jóvenes. La reacción fue inmediata. Cientos de miles de publicaciones en redes sociales con las frases del Papa, pero no como simples citas, sino como gritos de identificación, como si hubieran escuchado, por fin, algo que los representaba. Algunos lloraban, otros decían que se sentían por primera vez vistos. Otros incluso confesaron que pensaban abandonar la fe hasta que escucharon esas palabras. Hubo algo profundo, casi visceral, en el vínculo que se generó entre León XIV y los jóvenes durante esos días. No fue un papa hablando desde un balcón. Fue un hombre mayor que los miraba a los ojos y les decía: «Yo creo en ustedes». Y eso, para una generación acostumbrada a la sospecha, a la crítica, al juicio, fue revolucionario. Pero también hubo otra reacción, más silenciosa, más institucional, y no tan entusiasta. En los pasillos del Vaticano, algunos comenzaron a hacer cálculos, a leer entre líneas, a preguntarse si estas frases no son solo estilo personal del Papa, sino señales de un nuevo modelo de iglesia. Una iglesia que no se expresa solo con encíclicas, sino también con silencios, con lágrimas, con abrazos, con frases simples, pero demoledoras. Y eso, para quienes han construido su poder dentro de estructuras rígidas, es peligroso. Porque las frases del Papa no vinieron con una nota al pie, ni con un documento explicativo, ni con aclaraciones posteriores. Vinieron con el peso de la vida, del testimonio, de una coherencia que no necesita escenografía. Y eso incomoda, porque no hay cómo desarmarlo. Muchos dentro del clero, sobre todo de generaciones anteriores, quedaron desconcertados. Algunos dijeron que estas frases eran poco profundas, que sonaban a autoayuda, que no tenían el rigor teológico necesario, que el Papa está emotivizando la fe. Pero lo que no entendieron es que el jubileo no fue un congreso teológico, fue un encuentro de corazones. Y lo que León XIV hizo fue hablarle al corazón con la verdad, sin filtros, sin adornos, con humanidad. Y eso, aunque a algunos les moleste, está funcionando. De hecho, en los días posteriores al jubileo, varios obispos comenzaron a recibir correos, mensajes y testimonios de jóvenes que volvían a acercarse a la parroquia, que querían volver a confesarse, que pedían espacios de oración, que se ofrecían como voluntarios para ayudar. Todo por algo que dijeron que no esperaban de un papa, que hablara como uno más. Este cambio no fue solo emocional, fue espiritual, fue eclesial, fue real. Porque cuando el Papa dice que la amistad con Cristo es la estrella polar, está trazando un nuevo eje. Ya no se trata de ser simplemente buenos ciudadanos, ni solo cumplir con normas. Se trata de tener una relación viva con una persona. Y eso cambia todo. Porque una norma se puede cumplir sin amor, pero una amistad no se puede fingir. Y aquí es donde todo se pone más delicado. Porque muchos dentro de la iglesia están viendo que este lenguaje del Papa no es solo un estilo, es un modelo pastoral, es un modo de hacer iglesia. Y eso amenaza estructuras que han permanecido inamovibles durante décadas. ¿Y cuál es el dilema? Que muchas de esas estructuras se basan en el control, en la previsibilidad, en la autoridad vertical, en la rigidez. Y León XIV viene diciendo frases que son dinamita contra eso. Frases como, no se conformen con menos, la plenitud no está en lo que se acumula, ninguna amistad es fiel sino en Cristo. Recemos por quienes han sido heridos con palabras. Cada una de ellas no es solo un mensaje a los jóvenes, es un mensaje a toda la iglesia. Un llamado urgente a cambiar el tono, el enfoque, la forma, sin cambiar el fondo. Y eso, para muchos, es aún más difícil. Porque implica una conversión pastoral, una transformación en el modo de evangelizar, una renuncia al clericalismo, una apertura al diálogo, una aceptación del dolor ajeno sin moralismos,
Una ternura que no es debilidad, sino autoridad real. Lo que está haciendo León XIV no es bajar el nivel, es subirlo. Es exigir una fe más viva, más encarnada, más comprometida. Y eso plantea una pregunta durísima. ¿Quiénes dentro de la iglesia están listos para vivir así? Porque ya no basta con repetir fórmulas. Ya no alcanza con cumplir. Ya no sirve con enseñar desde el poder. Ahora hay que caminar con el otro, sentarse en el suelo, escuchar en silencio, llorar con los que lloran. Y eso no todos están dispuestos a hacerlo. Pero el Papa sí. Y ese es el mayor desafío de todos. No solo lo que dijo, sino cómo lo vive. Y entonces ocurrió. Había música de fondo. Los cantos se apagaban. El cielo de Roma comenzaba a teñirse de naranja. El calor del día había bajado, pero la emoción subía. Cientos de miles de jóvenes, muchos ya con los ojos hinchados por el llanto, seguían en silencio, esperando que el Papa dijera algo más. Y lo que hizo, nadie lo esperaba. En vez de hablar, León XIV bajó lentamente del escenario, sin avisar, sin protocolo, sin leer nada. Se acercó al borde, se quitó el anillo, se quitó la mitra, se sacó los zapatos y se sentó en el suelo. Sí, en el suelo, delante de todos, en medio del polvo, a la misma altura que los jóvenes. Y entonces, sin micrófono, dijo en voz apenas audible: «Silencio. Por los que lloran en secreto». En ese momento, Roma entera se congeló. No había cámaras suficientes para captar la magnitud de ese gesto. Algunos comenzaron a llorar, otros se arrodillaron, otros simplemente cerraron los ojos, porque nadie, absolutamente nadie, esperaba que el Papa se sentara en el suelo, y mucho menos que pidiera silencio, no para él, no para Dios, sino para los que lloran en secreto. Esa frase fue un puñal y una caricia, porque todos, absolutamente todos, conocen a alguien que llora en secreto, o quizás son ellos mismos. Esa joven que sonríe en Instagram pero no duerme por las noches. Ese chico que va a misa pero no le contó a nadie lo que está viviendo en su casa. Esa persona que sirve en la iglesia pero arrastra una tristeza desde hace años y nunca la ha dicho. Y en ese instante, León XIV les dio voz, sin nombrarlos, sin señalarlos, solo con silencio. Ese silencio duró casi 3 minutos. 3 minutos que parecieron eternos. 3 minutos donde no hubo palabras, ni prédicas, ni alabanzas. Solo silencio y lágrimas, y consuelo, y presencia. Fue ahí cuando muchos entendieron que este Papa no está jugando, que no está haciendo marketing, que no está improvisando, está pastoreando, está tocando almas, está bajando al nivel de los que nunca se sintieron vistos. Y lo está haciendo con gestos que no necesitan explicación. Después de esos 3 minutos, tomó el micrófono, miró a la multitud y dijo, sin elevar la voz: «La iglesia no es un museo de perfectos, es un hospital de los rotos». Y ahí sí, el mundo explotó. Esa frase fue publicada por millones de cuentas en todo el planeta. La iglesia no es un museo de perfectos, es un hospital de los rotos. Una sola línea que desarmó siglos de mala interpretación, porque durante mucho tiempo, muchos vieron a la iglesia como un lugar para los buenos, para los puros, para los correctos. Y eso dejó fuera a miles, a millones, gente que se sintió excluida por su historia, por sus errores, por sus heridas, por su forma de amar o de vivir. Gente que amaba a Dios, pero pensaba que Dios no los amaba a ellos. Y ahora viene un papa y les dice: la iglesia no es para los que ya están sanos, es para los que están rotos. Y ahí cambió todo. Las redes sociales explotaron, los medios internacionales lo titularon, algunos se escandalizaron, otros lo aplaudieron, pero nadie, absolutamente nadie, quedó indiferente. Porque cuando el Papa dice que la iglesia es un hospital, no está haciendo poesía. Está diciendo que debemos curar, acompañar, tocar, escuchar, abrazar y sobre todo, no juzgar.
Es la frase que muchos llevaban años esperando. Y fue dicha sin miedo, sin rodeos, sin aclaraciones, como quien lanza una verdad al mundo y la deja arder. A partir de ese momento, el jubileo cambió de tono. Ya no era un evento, era un parteaguas, una experiencia de fe real, donde el dolor tenía lugar, donde el silencio hablaba, donde la ternura no era una debilidad, sino un arma espiritual. Muchos, después de ese día, dijeron que no volverían a ser los mismos. Y no lo dijeron porque se emocionaron, lo dijeron porque se sintieron tocados, vistos, aceptados, incluso amados. Y eso no lo produce un discurso, lo produce un gesto y una frase: silencio. Por los que lloran en secreto. La iglesia no es un museo de perfectos, es un hospital de los rotos. Ese fue el clímax, el punto sin retorno, el momento donde el Papa ya no solo habló, encarnó, vivió lo que dijo, bajó al polvo, y desde ahí recordó a todos que Dios no está en las alturas. Está en el suelo, sentado con los que no pueden más. Lo que ocurrió en el Jubileo de los Jóvenes 2025 no fue un simple encuentro multitudinario, no fue una agenda bien organizada, no fue solo liturgia, ni solamente emoción, fue algo más profundo, algo que muchos todavía no terminan de procesar, porque lo que dijo el Papa León XIV, lo dijo con el alma, y lo dijo para despertar conciencias que llevaban años dormidas. 20 frases. 20 bombas, 20 semillas, frases que incomodaron a algunos, liberaron a otros y sacudieron a todos. Porque cuando alguien con ese nivel de autoridad dice que la plenitud no está en lo que acumulas, que la fragilidad es parte de la maravilla humana, que la amistad con Cristo es la brújula más segura que tenemos, no está repitiendo fórmulas, está escribiendo historia. Y no solo la historia de su pontificado. Está escribiendo, con palabras simples y gestos radicales, una nueva etapa en el alma de la Iglesia. Ya no se trata de discursos elaborados, ni de documentos interminables que nadie lee. León XIV le habló al mundo en su idioma. Usó frases que caben en una línea, pero que se quedan para siempre. Frases que podés repetir sin necesidad de ser teólogo, pero que te transforman como si lo fueras. Y eso es exactamente lo que el mundo necesita ahora. Porque vivimos una época donde la gente está cansada de palabras vacías, donde muchos sienten que la religión es lejana, que la iglesia no escucha, que el evangelio está secuestrado por reglas, moralismos y burocracia, y de pronto aparece un papa que se sienta en el suelo, que se quita el anillo, que se calla, que reza con los ojos cerrados por los que lloran en silencio, que pide paz gritando con jóvenes, que abraza, que pregunta, que escucha, y cuando finalmente habla, lo hace con frases que te desarman. Por eso este video no es solo un repaso de 20 frases polémicas. Es una invitación a pensar, a cuestionarse, a volver a mirar a la iglesia con otros ojos, a volver a mirar a Jesús, no como una idea, sino como una persona viva que quiere caminar con vos, que no te exige perfección, que no te pide que escondas tus heridas, que te ama precisamente en tus grietas, porque eso es lo que este Papa está mostrando, que la santidad no es para los inalcanzables, que la fe no es un privilegio para los puros, que la iglesia no es un club exclusivo, es, como él mismo lo dijo, un hospital, un refugio, un lugar para los que no pueden más. Y eso, señor Montero, cambia todo. Las frases más fuertes de León XIV no lo son porque griten. Son fuertes porque sanan, porque sacuden, porque desenmascaran lo que se ha disfrazado de fe, pero es miedo, lo que se ha disfrazado de autoridad, pero es orgullo, lo que se ha disfrazado de tradición, pero es control. Este Papa no está contra la tradición, está recordándonos su raíz más pura, Jesús, el Jesús que lloró, que tocó leprosos, que perdonó adúlteras, que se dejó clavar en una cruz y desde allí humillado, desnudo, destruido nos miró con amor. Esa es la iglesia que León XIV está reconstruyendo. No una iglesia débil, ni ingenua, ni complaciente, sino una iglesia fuerte, porque ama, porque sirve, porque escucha, porque sabe que para levantar a un caído, primero hay que agacharse.
Y si ese gesto lo hace el hombre más importante del Vaticano, sentado en el suelo, en silencio, entonces todo el mundo tiene que prestar atención, porque ese gesto vale más que 1000 discursos. Y porque esa frase, la iglesia no es un museo de perfectos, sino un hospital de los rotos, no se olvida, se graba, se vive, se transforma en misión. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque no se trata solo de lo que dijo el Papa. Se trata de lo que provocó en vos. Se trata de lo que ahora late en tu interior. Aunque no sepas cómo nombrarlo, tal vez sea una incomodidad o una esperanza. Tal vez sea una pregunta o una necesidad que no habías sentido en años. Sea lo que sea, no lo ignores, porque cuando una frase te sacude, es porque algo necesitaba moverse. Cuando alguien como León XIV, un hombre que ha pasado por misiones en los lugares más olvidados del planeta, que ha visto sufrimiento de cerca, que no se deja impresionar por los lujos del Vaticano, te habla con esa sinceridad, es porque no está actuando, está ardiendo. Y si un papa se arde por decir que hay que volver a Jesús, que hay que abrirse, que hay que sanar lo que fue herido, ¿por qué no arder también nosotros? ¿Por qué seguir en piloto automático? ¿Por qué seguir esperando una señal cuando ya nos la gritaron desde el suelo de Tor Vergata? Estas frases no son eslóganes, no son tweets virales, son claves espirituales, son puertas abiertas, son invitaciones a mirar la vida con otros ojos, a dejar de buscar perfección y empezar a buscar verdad, amor, encuentro. La iglesia ya no puede seguir como estaba, y León XIV lo sabe. Por eso no grita desde un balcón, susurra desde el suelo. Por eso no impone, propone. Por eso no se escuda en títulos. Se descalza, se sienta en el polvo, y desde ahí, desde donde duelen las cosas, nos recuerda quiénes somos, frágiles. Sí, pero también amados, heridos, pero no solos, rotos, pero buscados por un Dios que no se cansa de esperarnos. Y en ese gesto, en ese silencio, en esas 20 frases, hay más teología que en 1000 libros. No hace falta entenderlo todo, solo hace falta quedarse con lo esencial. Si te sentiste tocado por una de estas frases, no la sueltes, que esa sea la que te acompañe en este momento de tu vida, porque a veces una sola frase puede empezar a cambiarlo todo. Una sola, dicha en el momento justo, escuchada con el corazón abierto. Y si llegaste hasta acá, es porque quizás esa frase ya te encontró. Nos vemos en el siguiente video.